Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Una voz en tu parlante. Algo que, como vos ya sabés, es una experiencia radial y muy especialmente una mirada a la vida. En este último sentido, hace un tiempo vengo pensando, un largo tiempo, hacer algunos episodios donde te hable sobre el Nuevo Testamento. Pero me parece prudente hacer una breve introducción antes de presentar lo que serán los capítulos venideros subsiguientes a esta introducción, digamos, al tema. Así que bueno, ahora enseguidita te digo de qué se va a tratar. Una voz en tu parlante, en tu parlante. Una voz en tu parlante, en tu parlante. Una experiencia radial, una mirada a la vida. Me parece que lo más importante que tengo para decirte es que no te alarmes. No voy a grabar episodios para evangelizar a nadie. Aquellos que me conocen más o menos o han leído alguna de las cosas que he escrito sobre el particular o que han accedido a un ensayo mío que está en internet que se llama Así dice Yahvé lo que la Biblia dice sobre el Mesías, saben bien que yo no creo en Jesús en tanto Cristo, en tanto enviado de Dios, en tanto Mesías. Yo soy creyente, sí. Yo creo en Dios. Podría definirme, y de hecho eso es lo que figura cuando vos ves una descripción mía en Facebook, por ejemplo, que te la pide, me clasifico como monoteísta. ¿Qué quiero decir con esto? Que soy una persona que cree en Dios, punto. Creo en Dios como una fuerza universal, como algo que vos podés llamar cosmos, universo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo llamo Dios. O sea, eso. Bien. Y no solo creo en eso, sino que además me he diseñado ante la ausencia de una religión oficial, algunas oraciones que yo hago cuando me levanto o cuando me acuesto o durante el día. Aprovechando que me gusta escribir, bueno, me hice una serie de cuestiones por el estilo y cuando tengo ganas de comunicarme con Dios, bueno, sencillamente medito y pienso en que me voy a conectar con Él y ese tipo de cosas, con Él o ella, como vos quieras, es igual. La cuestión es esa, ¿sí? Yo soy creyente, yo creo en Dios, yo no creo que Dios no exista, no soy ateo. Y sí puedo decirte que soy cristiano, pero soy cristiano solo desde el punto de vista ideológico, ideológico. Esto quiere decir que yo apoyo el cristianismo no en cuanto a religión, no en cuanto a dogma, sino en cuanto a su contenido en lo que refiere a amar al prójimo como a uno mismo y a, bueno, tener una actitud de bondad. Me vas a decir, y estaría bien también, que hay religiones, además del cristianismo, que tienen la misma cualidad de decir que hay que amar al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Sin duda esto es cierto, pero yo no voy a este tema. Yo lo que digo es que en particular apoyo esta versión. Quizá porque me he formado en esto. Yo el primer libro que leí, alguna vez lo comenté, fueron los Evangelios. ¿Sí? Cuando tuve poco más de 5 años,
Lo primero que cayó en mis manos fue un evangelio viejo que había en mi casa, no sé de quién era ni nada por el estilo. Y bueno, y ese fue el primer libro que leí. Después leí otro libro que era un compendio de educación, que fue el libro que usó mi madre en todo el ciclo primario de educación, que te puedo asegurar era como el contenido de ese manual era más o menos como hacer toda la primaria y la secundaria juntas. Bueno, otros tiempos. La cuestión es, volviendo al tema, es que probablemente yo haya abrazado un poco la idea del cristianismo, primero porque mis padres eran católicos, me bautizaron, tomé la primera comunión, la segunda comunión, la confirmación, etcétera, etcétera, y porque fui creyente y fui a misa y una serie de cosas. Después, en la adolescencia se produjo en mí la necesidad de buscar caminos y bueno, así fue que me puse a estudiar todas las religiones cristianas, también un poco sobre el budismo y demás. Y bueno, a lo largo del tiempo fui buscando estudiar la Biblia en mayor detalle y también el budismo también en mayor detalle. Y llegado el punto he decidido que yo creo en Dios, pero no creo en ninguna de esas cosas, Jesús, Buda o lo que fuere. Bien, quería aclararte esto porque me parece que es importante, ¿eh? No te vas a encontrar con un mensaje de fe, un mensaje religioso, sino un mensaje simplemente de reflexiones partiendo de la base de lo que el Nuevo Testamento diga. Algunas veces tomaré partes de algún evangelio, de los 4 evangelios canónicos que se llaman, o también puede ser que tome algún fragmento de algún texto subsiguiente a los 4 evangelios, como pueden ser los Hechos de los Apóstoles, o alguna carta, o quizá, si pintare, lo dudo hoy por hoy así visto en la distancia, del Apocalipsis. Bien, por otra parte, quiero que sepas también que no es que esto, yo apoyo esto, digamos, y no apoyo otras cosas. Bueno, en realidad, a medida de que fui empezando a estudiar la Biblia, con el tiempo me di cuenta que toda la Biblia es algo duro, pero hay que reconocerlo, toda la Biblia es una construcción humana. Dios no necesita comunicarse con nosotros, Dios no necesita elegir a ninguno de nosotros. Dios en realidad no nos necesita, en todo caso nosotros necesitamos a Dios, y es por eso que la gente en distintos periodos de la historia humana busca ser seleccionado por Dios, favorito de Dios y todas esas cosas, hechos que en realidad, si lo vemos con un poquito de humildad, reconociendo lo poco que valemos, realmente es impensable, ¿sí? Es impensable. Por otra parte, también estudiando la Biblia, encontré a través de estudiar autores como Senabuli, como Botero, como el que escribió, que ahora no me acuerdo el nombre, y ya te hablé alguna vez de él, el que escribió Sumer, la historia comienza en Sumer y demás. Bueno, estudiando esto, vos te das cuenta que la civilización sumeria ya hablaba de el diluvio, y de ahí vemos que el diluvio es un suceso que en realidad es una recreación en versión judía de un antecedente sumerio. Lo mismo pasa con el Génesis, lo mismo pasa con la serpiente, lo mismo pasa con ¿cómo se llama? El paraíso, el Edén, el jardín de Edén, y así un montón de cosas similares a esas. A medida que vas estudiando, te das cuenta. Por otra parte, también debemos decir que toda la historia del Antiguo Testamento en particular está basada
primero en un testimonio oral, en parte copiando textos, ya te digo, de los sumerios, inclusive también de los egipcios. Por ejemplo, hay no me acuerdo si es el Eclesiastés o el otro, Eclesiastés o el otro libro atribuido a Salomón, Proverbios, que está tomado, al menos una parte, de un escrito de un escriba egipcio. También hay un Salmo 103 o por ahí, que es una copia reformulada, más o menos reformulada, de la oración al dios Sol, a Atón, de los egipcios. También está el antecedente de que aparentemente la circuncisión nació cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, razón esta justificada porque era una forma de diferenciarse ellos, los judíos, de los babilonios. Pero a su vez la circuncisión ya tiene un antecedente, que es que los judíos la habrían tomado de la costumbre que habrían tenido los egipcios. Bueno, y así montones y montones de cosas hay que a mí me hacen pensar que obviamente no es sustentable que pueda ser efectivamente el Antiguo Testamento la palabra de Dios. Más allá de esto, también hay que tener en cuenta que los libros tomaron su forma definitiva en realidad por el año 500 antes de Cristo, digamos, antes de la era común, ¿sí? Lo cual también te muestra que se fue recomponiendo, se tomó esto y al final tomó una forma definitiva en ese año. Cosa que a mí me parece interesante, no ha sucedido en los evangelios. Los evangelios, el Nuevo Testamento en particular, fueron textos que se han realizado durante el primer siglo y el segundo, como mucho. ¿Sí? Hablo de los textos canónicos, los que forman el Nuevo Testamento que todos conocen. Una voz en tu parlante. Una experiencia radial. Una mirada a la vida. Y después hay otros, o sea que todo eso es, digamos, material, texto, ¿cómo te puedo decir? Fresquito, ¿sí? Y además a eso lo acompañan más de 50 escritos más, conocidos como evangelios apócrifos, evangelio de Tomás, de Marcos, de Magdalena, griego de los egipcios, protoevangelio de Santiago, evangelio secreto de la Virgen María, evangelio de Pedro, evangelio de Gamaliel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también hay otros textos que no forman parte del canon, que no integran los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y las cartas de los Apóstoles, más el Apocalipsis, que todos conocemos, sino que hay muchos más, y todo eso sustenta la idea de que alguien existió. Que ese alguien que existió se haya llamado Jesús, no lo podemos confirmar. Hay teorías al respecto que dicen que, por ejemplo, en realidad quizá los evangelios se están refiriendo a medida que fue pasando el tiempo se habría deformado eso, en realidad sería un poco la historia de Juan, el que bautizó a Jesús, ¿sí? Juan el Bautista me refiero. Bueno, esa es una posibilidad. Bueno, después hay otras posibilidades más locas, como por ejemplo que en realidad Barrabás sería el Jesús de los evangelios, lo que pasa que todo trastocado para suavizar toda la historia de Barrabás y así por el estilo. Sea como fuere, lo cierto es que existe un testimonio de que alguien
tuvo una existencia real y que dejó algún mensaje. Un mensaje que, como siempre, tiene, más por la época en que se origina, montones de contradicciones, algunas veces leves, comparadas con otras contradicciones del Antiguo Testamento, pero contradicciones al fin. Y bueno, también el hecho que además es muy probable, pensemos en esto, antes de que exista el símbolo de la cruz, que eso nace ya por el año 300 de la era común, 300 y pico, empezaron las primeras comunidades cristianas a usar el pez como símbolo. ¿Sí? ¿Por qué el pez? Porque la palabra pez en griego, si no me equivoco, estaba formada por unas letras de las cuales se podría sacar, digamos, tiene un nombre esto, pero ahora no recuerdo, Jesús, el Hijo de Dios, bla, bla, bla. Bueno, o sea, a mí el hecho de que exista una bibliografía muy cercana al acontecimiento que se narra, además que haya abundante cantidad de esa bibliografía y antecedentes de la existencia de comunidades cristianas, ¿sí?, con su símbolo del pez y todo eso, me hace ver que evidentemente alguien existió. Que ese alguien se hubiese llamado efectivamente Jesús o se hubiese llamado de otra manera, no lo sé y me parece que no es relevante. Que haya sido el Mesías, yo estoy seguro de que no. Estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque para ser el Mesías es necesario cumplir una serie de requisitos que no se cumplirían en Jesús. Pero más allá de que se cumplieran o no se cumplieran en Jesús, lo cierto es que me parece que la idea del Mesías, no es que me parece, en realidad la idea del Mesías es una idea que nació en el judaísmo como una esperanza de ser salvados por algún líder todopoderoso de la constante esclavitud, de la constante dominación que como pueblo sufrían por fuerzas extranjeras y llegar a través de ese enviado de Dios, un ser humano, no un ser angélico, un ser humano, llegar a establecer un reino definitivo en la tierra donde ellos fuesen justamente los reyes sobre todo el planeta. Esa es una idea que surge de un clamor popular de salvación, de algún día estemos bien, por favor, para terminar con todo el dolor, persecución, bla, 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 del pueblo judío. ¿Sí? Así que bueno, por donde lo quieras enganchar, yo no lo veo por ese lado. Yo simplemente creo que hay un libro que es el Nuevo Testamento, que tiene 4 evangelios, una narración de Hechos de los Apóstoles, o sea, la descripción de los primeros pasos de la comunidad cristiana, cartas de distintos miembros de la comunidad cristiana y finalmente un apocalipsis, o sea, un escrito en el que supuestamente uno de los apóstoles, Juan en este caso, recibe un mensaje de Dios o de Jesús diciéndole lo que va a pasar en el tiempo futuro, cosa en lo cual tampoco creo, ¿sí? Pero bueno, quería aclarar todo eso, ¿sí? La idea es sacar todo ese material riquísimo, maravilloso, que yo encontré en el Nuevo Testamento y que quiero compartir con ustedes. Y que no tiene nada que ver con un mensaje de fe, con un mensaje de evangelización, ni nada que se le parezca en absoluto. Si ustedes creen en Jesús, bien; si no creen en Jesús, también bien. Si tienen tal o cual religión o filosofía de vida, lo que fuera, todo eso va a estar perfecto y me parece maravilloso y quiero que lo sigan haciendo. Pero me parece que uno de todas las cosas puede sacar una parte positiva y esa parte positiva es la que yo quiero reflejar humildemente a través de mis
reflexiones sobre algún que otro pasaje de los Evangelios. Bien, esta explicación se ha hecho quizá un poco larga, lo reconozco, pero me parece importante tenerla presente para entender de qué se trata lo que va a venir. Y lo que va a venir, además te digo, no sé cuántos episodios voy a hacer, seguramente voy a tratar de que sean lo más breves posibles, y tampoco sé la frecuencia con la que voy a producirlo. Como vos sabés, yo hago exclusivamente lo que a mí me agrada en los tiempos en que yo lo creo necesario. Así que bueno, sujetándome a esa voluntad propia que me gusta respetar, eso es lo que voy a hacer. Lo más importante para mí no es darte cantidad de algo, sino darte la mayor calidad que yo soy posible de darte. Y bueno, eso es todo. Bien, nada más. Era una aclaración que quería dejarte antes de comenzar con esta serie de reflexiones sobre frases o hechos o lo que fuere, acontecimientos que yo tome desde los Evangelios o del Nuevo Testamento en general y sobre los que voy a manifestarte mi punto de vista, especialmente apuntando a la utilidad que pueden tener sobre nuestra vida. Nada más que eso. Esto era todo lo que yo tenía para decirte el día de hoy. Como siempre te digo, cuídate y cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao. Chao, chao, chao. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una experiencia radial. Una mirada a la vida.